Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo diálogo de Convives. Un tema que ha suscitado esta tarde bastante preocupación. Bueno, después de todos algunos aspectos técnicos, pero vamos, que ayer funcionó perfectamente, pero bueno, esos son siempre los gajes del oficio, ¿no? Un tema que, como decía, ha suscitado bastante interés, ¿no? Sobre todo porque da la medida de la preocupación de este tema por todas las personas que estamos aquí presentes, ¿no? Como decía Carolina, ha habido muchas personas inscritas y otras muchas que nos han dicho que no iban a estar por diversas circunstancias, pero que al mismo tiempo nos han pedido el poder grabarlo. Por tanto, vamos a poder grabar esto para después acceder mediante el blog o poderlo repetir para cada vez que nos interese escucharlo. El debate que hoy se suscita es el debate viral sobre el discurso viral del odio, ¿no? Donde analizaremos las raíces, la génesis, las características, los vínculos, las adhesiones y también algunos aspectos sobre cómo afrontarlo. Durante este diálogo os van a ir surgiendo muchas reflexiones, las dudas y comentarios. Charo va a estar durante unos 15-20 minutos comentando a partir de un artículo que ya se ha enviado y que si habéis tenido oportunidad de leerlo, pues ahora lo vamos a debatir de manera así colectiva. Contamos esta tarde, como ya veis, con la prestigiosa profesora catedrática emérita de Psicología del Desarrollo y de la Educación y gran amiga de la Universidad de Córdoba, que dirige además el Laboratorio de Estudios sobre la Convivencia y la Prevención de la Violencia, miembro de la Real Academia de Psicología y de España. Yo voy a decir unas pequeñas cositas de Charo solamente, porque si dijera todo me comía toda la hora, ¿no? Charo ha coordinado numerosas investigaciones internacionales sobre este tema y también nacionales, ¿no? Sus escritos han dado tantas evidencias que precisamente la cohorte que ha formado de tanta gente, formadores, estudiantes, profesorado, esperemos que esté difundiendo por ahí su buen hacer, su buen saber y sus buenas prácticas, ¿no? Es un honor contar esta tarde con la presencia tuya, Charo. Después de 30 años de estudios sobre las relaciones interpersonales, sobre el desarrollo moral, sobre la desconexión moral, sobre la agresividad injustificada, sobre la violencia, el odio, el acoso, el ciberacoso y otras muchas cosas de las emociones de la juventud. Es un honor poder contar contigo y durante estos primeros minutos pues vamos a pretendemos hacer un diálogo compartido porque todos somos adultos y adultas y por tanto todos tenemos muchas cosas que decir. Así que esas pequeñas cosas, esas grandes reflexiones que seguramente que vais a poder hacer en el chat, después las iremos comentando de manera que aquí salga algo que podamos construir colectivamente. Charo, muchas gracias por tu generosidad, por tu buen hacer y por tu disposición siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Paqui. Yo quería decir a todas esas palabras, algunas más bonitas de lo que me merezco, de Paqui, que en realidad yo estoy aquí porque tenía ganas de veros, porque tenía ganas de ver a una gente a la que quiero, es decir, estoy aquí por motivos sentimentales, ¿vale? Entonces, efectivamente, como yo le dije a Paqui y a Carolina cuando he hablado con ellas sobre esto, a mí me apetece hacer un diálogo, porque para eso estos se llaman los diálogos, ¿no? Y porque además estoy un poquito saturada de la función profesoral. Es un agobio la función profesoral, que además se suele repetir cuando va a dar charlas y esas cosas. Así que dejemos la función profesoral. Os digo sobre lo que vamos a trabajar, lo que vamos a discutir y a ver si discutimos de una manera fructífera, de una manera, como muy bien ha dicho Paqui, como adultos y adultas que llevan muchos años trabajando sobre estos asuntos y que ahora quieren decirse cosas, ¿no? Esto ha sido lo que a mí me ha motivado muy bien. Es lo que me ha motivado en los últimos tiempos para empezar a hacer de una manera un poquito más sistemática lo que yo llamo transferencia de conocimiento y en realidad lo hago en distintos contextos. Y uno de los cuales es los periódicos, ¿no? El primero que me ha ofrecido la posibilidad de hacerlo, pues lo estoy haciendo. Entonces, me gusta lo que estoy haciendo porque una vez al mes, de manera personal y una vez al mes con mis gente con la que trabajo, podemos decir en público
las cositas que vamos aprendiendo, ¿no? Esto yo siempre lo he hecho, ¿no? Y ha sido a veces durísimo hacer tantas cosas a la vez, ¿no? Pero ahora creo que he descubierto una manera fácil una manera más grata, más sencilla de aproximarme. Le llamo el encuentro entre la psicología científica, que es lo que yo hago, que es a lo que me dedico, y las cosas que pasan. Las cosas que pasan porque creo que la gente que lee los periódicos pues no tiene por qué estar pendiente de estas cosas, ¿no? Así que casi todos los artículos empiezan con, bueno, esto también pasa, ¿no? Vamos a verlo, ¿vale? Así que, tal y como ha dicho Paqui, y somos culpables o responsables las tres, Paqui, Carolina y yo misma, de asumir este formato. Es decir, yo voy a leer un texto que tiene 900 palabras. Por lo tanto, es poquito. Esto nos pasa muchas veces a la gente que estamos mucho en la escuela, que es que mucho presumir, pero después nosotros mismos a veces leemos y escribimos poco. Es decir, nos ponemos con la cabeza y el papel, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una lectura. Esa lectura yo voy a intentar que sea pausada e intencionada. Es decir, que lo que yo voy diciendo lo he pensado antes y lo he escrito para el público en general, ¿no? Si lo ofrezco al público en general para que se me critique o para que se reflexione, con mucho más gusto ofrezco a mis amigos, ¿no? Bien, empiezo, y lo que sí os voy a pedir que tengáis al lado un cuadernillo, una hoja, un papel, o vuestro propio dispositivo digital, si sois tan rápidas como para hacer el uso de tomar nota, ¿no? Porque quiero que toméis nota, y que toméis nota porque algunas de las cosas que digo, las digo para advertir de que esto que parece que sabemos todo, en realidad a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, voy a hacer una lectura reflexiva y vosotros, si sois tan amables, hacéis una escucha crítica y analítica, ¿no? O sea, para que después podamos tener un verdadero diálogo, ¿vale? Bien, le digo yo a mis lectores, que serán 4 gatos, pero vamos, pero ahí está. En la columna del mes pasado, nuestro último encuentro entre la psicología científica y las cosas que pasan, señalábamos la función social de las emociones. Hoy dialogaremos sobre una emoción, la ira. La emoción es la ira. El sentimiento es el odio. La ira, que está desbordando el saludable marco afectivo e interpersonal en donde normalmente nace, y actuando en las redes sociales, y entonces produce un impacto grande que se está dando en llamar el ciberodio, ¿vale? Nunca una emoción tan perturbadora como la ira y el sentimiento que genera había llegado a tener la amplitud y los efectos perturbadores que el ciberodio parece que está teniendo. Voy dando un poco lo que van a ser nuestras palabras clave, ¿vale? En su sentido estricto, y cuando hablo de sentido estricto hablo en el sentido psicológico, el odio como el amor juegan en el escenario de la intimidad presencial y del deseo por compartir estados emocionales. Los estados emocionales buscan ser compartidos. No hay nada más claro que cuando alguien está muy contento se va rápidamente a abrazar a alguien, ¿vale? Pero Internet y la potencia comunicacional de las redes sociales ha prolongado su efecto hasta pervertir su función, poniéndola al servicio de extrañas y destructivas pasiones. Extrañas y destructivas pasiones no me voy a entretener ahora, lo vamos a ver al final, ¿vale? Porque es un poco el sentido del texto, que se comprenda mejor el ciberodio y las redes sociales y el mundo de la comunicación cibernética. Bien, recordar extrañas y destructivas pasiones. El sentimiento de odio es francamente intenso. Algunas emociones son muy intensas. Lo que pasa es que hemos aprendido a dominar las emociones, también las intensas. Pero el sentimiento de odio es francamente intenso. Y cuando se despliega en el marco interpersonal, produce efectos negativos, efectos graves. Por ejemplo, insultos, desprecio, agresión, violencia, todo esto entre otros. No nos vamos a meter, cuando se activa la ira, cuando no se controla la ira y se activa el sentimiento de odio,
normalmente en escenarios presenciales tiene efectos negativos, ¿eh? No, nada más que podéis recordar lo que sois capaces de decir cuando estáis enfadados con vuestra pareja o cuando te está cabreando tu jefe, ¿no? Es decir, tiene efectos, ¿no? Emoción y afectos pueden verse revertidos, ya que hay que ser también consciente de sus consecuencias. Normalmente no somos del todo conscientes de nuestros estados emocionales, pero hay un elemento ahí transversal que es la conciencia de me estoy pasando, la conciencia de esto a dónde quiero ir y sirve un poco para controlarse, ¿no? El agresivo puede recibir una respuesta de idéntica naturaleza y muy pronto aprende, y ahora estoy pensando en los niños, que hay que ser precavido y controlar la ira. Es decir, la ira, yo creo que la civilización está un poco montada en la necesidad de controlar la ira, esa explosión de agresión. De hecho, desde muy pequeñito, las mamás de los niños, las prudentes e inteligentes, le dicen, cuidado, 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 cuando el niño está gritando, ¿no? O cuando el niño pide las cosas de una manera desagradable. Es decir, todos los adultos y la gente de bien intentamos modular la ira. ¿Por qué? Porque la ira es muy disruptiva, ¿no? Recordar solo que la ira, como toda emoción, tiene lo que técnicamente se llama el aurosal. El aurosal es el primer momento de estímulo, es el momento de excitación, es el momento ese que uno casi como que no se da cuenta, pero se está enfadando o se está poniendo muy contento o le está pasando algo. Ese aurosal normalmente es bastante inconsciente, ¿no? Pero también tiene incluido en el bloque de la emoción, no es una cosa aparte, está incluido el appraisal. El appraisal es esa entrada de momento reflexivo, de evaluación, de contención y ajuste. Ese juego aerosal appraisal hay que verlo en todas las emociones y dejarse de tantas tonterías que hay sobre el papel de las emociones en el mundo escolar, que podríamos hablar luego de eso, ¿no? Bien, ese ajuste, el ajuste entre el impulso y la entrada más reflexiva, la entrada de pararse, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es de carácter más racional y el chiquito o la chiquita piensa, no debo agredir porque me puede devolver la bofetada. Esto pasa a los 3 años, los 4 años, es decir, cuando un niño le empuja a otro y lo tira y el otro se levanta y le pega un tortazo, muy pronto aprende que no hay que andar tirando a los niños como si fueran los lápices, ¿vale? Incluso la maestra le dice que los lápices tampoco, ¿vale? Bien, o piensa, es más grande, es más fuerte que yo, podría yo salir perdiendo. Y entonces también, y también incluye una valoración ética. Ejemplo de valoración ética. Mi insulto puede hacerle daño. Es injusto reírme de su vulnerabilidad. Los niños se ríen un poco del otro y de golpe se dan cuenta de que, bueno, esto no se hace, ¿no? Mi obligación es respetar las particularidades. Pongo particularidades con intención, porque voy a llegar a cómo el odio en realidad se estimula para atacando a la diversidad, atacando a la particularidad. Pero desde ya pongo un ejemplo. Así que hay un equilibrio entre el appraisal y el aurosal y la cosa se empieza a regular. Es decir, la racionalidad, la reflexión, la contención, el parar un momento para ver qué está pasando es muy importante. Parece mentira, pero a veces creo que en la escuela se olvida esto, ¿no? Bien, y la función ética que está ahí dentro, ¿no? También regula la impulsividad. Por ejemplo, hay otro fenómeno que está sucediendo, es que, bueno, que se deja libre la primera parte de la emoción, contestar sin pensar, decidir sin valorar, afiliarse a algo sin saber lo que esto significa. Son ejemplos que también los pongo intencionadamente, porque cuando lleguemos al final veremos que esto está incluido en la elección que los que juegan al odio hacen de los elementos que ponen en juego en las redes sociales. Además, el anonimato oculta la autoría
e identidad del agresor, y la audiencia aumenta la sensación y le aumenta a él la sensación de ser observado, ser reconocido, ser admirado, ser querido, ser apoyado, con un simple me gusta. No estoy haciendo nada más que describir lo que hace la gente en las redes sociales, un poco sin darse cuenta, ¿no? Como toda emoción, la ira puede contagiarse. Recordad que hemos dicho que estas emociones muy fuertes tienen también un efecto contagio muy grande y por eso se eligen las emociones fuertes, ¿no? Estimular la ira con palabras de odio ejerce un gran contagio. Muy bien calculado por los algoritmos. Después podríamos pensar por cómo se montan los algoritmos para que la gente se ponga adicta a eso, y cuáles son las emociones que están estimulando. Ya lo dicen además sin rescatarse. Hace 10 años o así, aquí la gente se ocultaba que es que lo que están utilizando son las emociones, ¿no? Bueno, ahora ya lo dicen claramente. Dime algo, pero que sea muy emocionante. De hecho, por ejemplo, el TikTok es realmente el que mejor lo clava. TikTok es de origen chino, ¿no? Bien. Contenidos, bueno, después hablaremos de los algoritmos, pero esto está en los algoritmos, ¿no? Contenidos que enganchan al simpatizante ingenuo, bulos y falsedades que parecen ser atractivas o verdaderas, siendo claramente falsas, ¿no? Los valores morales, el pensamiento ético tiende así a debilitarse o desconectarse, Supuestos defectos ajenos, supuestas maldades o conductas reprobables son atribuidas a aquellos contra los que los contenidos de odio se dirigen. Ello debilita el control que en general suele ejercer el criterio moral. El criterio moral lo usamos continuamente siempre que tengamos ocasión, Algunos de los bulos y algunas de las estimulaciones de odio lo que tienden es a eliminar o a bajar el funcionamiento del criterio moral, estimulando la excitación y la adhesión al debate, al desbarre, a la agresividad, ¿no? Los contenidos de odio de la red social tratan de mantener activa la estimulación, tratando de aprovechar la excitación al tiempo que se emborrona el pensamiento crítico y se fragmenta y desconecta la toma de decisiones racionales. Se trata de evitar que la gente tome decisiones racionales, que la gente sea capaz de ponerse en el lugar del otro, que la gente se pregunte por qué. Este juego emocional es un juego de alto voltaje, es adictivo. Se busca mantener el enganche, la adicción hacia esa intensa y perturbadora emoción de la ira. Bueno, luego pues podríamos hablar del impacto que tienen esas estimulaciones en el propio cuerpo, es decir, el impacto físico. Bueno, pero para no desviar. Las redes sociales digitales proporcionan a sus usuarios la percepción de que están en comunicación con muchos otros y que piensan como él o como ella, a lo que es extensible su propia ira, la fantasía, el gusto, la pasión por creer que me estoy conectando con muchos y que todos están conmigo, en que los inmigrantes se llevan, aquel ejemplo que poníamos, más del dinero el que se lleva una jubilación o el que se lleva una atención a la dependencia, lo poníamos como ejemplo. También podemos poner como ejemplo las últimas elecciones de mi comunidad, en donde hay un cierto partido al que lo único que le interesa es que otra gente repita y repita y repita los españoles primero. La prioridad patria. Es una frase muy pequeña, pero que se repita, que se repite, que se repite, hasta que llegue un momento que forme parte de la cultura, porque claro, ¿quién no va a querer que su padre esté bien atendido? Porque ya no se piensa que eso que están diciendo es mentira, que está basando en una mentira. Bien, este es el punto, ¿no? Este juego emocional, como digo, es de alto voltaje y aditivo, ¿no? Y con esta necesidad de comunicación que últimamente tiene la gente y de vacuidad en la comunicación, bueno, hace sentir a la gente que es que son muchos, que es que hay muchos como él, que por lo tanto él no es rarito, ¿no?
Las redes sociales digitales proporcionan a su usuario la percepción de que están en comunicación con muchos otros que piensan como él y como ella, a los que es extensible su propia ira. Incluso se rebaja el miedo que la ira da, porque a la gente más o menos normal, no así a los psicópatas, su propia ira le hace darse cuenta de que están siendo injustos o se han pasado en su agresividad. Ello proporciona al odiador, y mira, hay una palabra que se está haciendo también muy popular, los haters o el hater, la falsa sensación de poder, de dominio, de control social que le permite olvidar o desconectar de su propia inseguridad, porque debajo de un odiador hay un ser muy inseguro, porque la inseguridad proviene de que no controla sus emociones, no ha sabido hacer nada con sus emociones y está castrando su pensamiento, ¿no? Hay un sentimiento de miedo, de soledad, de terror, es decir, las emociones básicas, las emociones primarias actúan también juntas, ¿no? Si en todas las edades resulta difícil desenmascarar los mensajes de odio que circulan por las redes sociales digitales, insertados en bulos y falsedades, para los adolescentes puede resultar una trampa en la que caen cuando van buscando popularidad. Otro día vamos a hablar de la popularidad, porque también últimamente investigo mucho sobre eso, ¿no? La popularidad parece que es algo así como muy necesario, ¿no? Absolutamente absurdo. Nosotros, las generaciones anteriores, nos hemos educado en la discreción. Es decir, a mí sí, ahora cuando Paqui hablaba de mí, yo decía, yo lo único que quiero es que Paqui diga que soy amiga de todo o colega de todo y que hago mi trabajo lo mejor que puedo, ¿no? ¿Por qué? Porque me da una poca de pudor que ella diga cosas así se lo agradezco, ¿no? Esa sensación, ¿no? Bien. Bueno, pues los niños de ahora quieren ser muy populares. Todos no, los discretos no, los sensatos no. Esos que están empezando a estar muy afectados por la corriente de bulos y de falsedades, ¿no? La fantasía casi alucinatoria de ser importante, ser elegido, tener un like en la terminología, hace creer básicamente a los adolescentes, no, en las niñas de la educación primaria, después lo podemos discutir, la cosa puede ponerse peor, pero en los adolescentes es que es masivo, ¿no? De que tienen muchos amigos. No hay nada que dé más miedo a un adolescente que saberse solo, saberse aislado. Bueno, pues de golpe tiene muchos amigos. ¿Por qué? Porque tiene que decirle like a lo que está diciendo ese pedazo de burro que es ese que está diciendo esa barbaridad, ¿no? Por otro lado, quería recordaros que el narcisismo, últimamente estudiamos también muchas cosas sobre cómo en todo este fenómeno del bullying el narcisismo tiene un papel importante. El narcisismo cuando es patológico, es muy patológico, pero sin que sea un narcisismo clínico, ese narcisismo de los integrados, también da bastantes problemas, ¿no? El narcisismo es siempre problemático porque el que está centrado en sí mismo, pues realmente tiene menos herramientas para comprender el mundo, ¿no? No siempre es problemático, pero con frecuencia altera mucho la búsqueda de la identidad propia porque exige el éxito, exige la brillantez, es seductor, lo engancha a ese pegajoso magma de la red social que le estimula permanentemente. Está perfectamente pensado el algoritmo para que produzca esa estimulación, ¿no? Con contenidos de odio y le invita a seguir enfadado. Ojo que la palabra enfadado también la vamos a mirar luego, ¿no? Y dispuesto a ser miembro activo de un discurso de odio dirigido por supuestos líderes y fórmulas protegidos por los algoritmos que normalmente son desconocidos para la gente, y lo que tenemos alguna idea de lo que es un algoritmo tampoco sabemos cómo se ha diseñado el algoritmo de TikTok, porque ya lo ocultan suficientemente. Las redes sociales digitales ponen el escenario y al joven incauto, excitado por la búsqueda de reconocimiento y amistad. Recordar que los adolescentes, si hay algo que es un hándicap, es
que realmente son muy necesitados, necesitan mucho la comunicación social, necesitan mucho el grupo, necesitan mucho sentirse reconocidos, ¿no? Se olvidan de su capacidad cognitiva de reflexión y control ético de la conducta, lo cual es paradójico, porque también es cierto que son los adolescentes las criaturas que tienen más activo su pensamiento crítico y su capacidad reflexiva y la capacidad, y empiezan a tener esa capacidad lógica que afortunadamente en las escuelas nos empeñamos en conseguir, ¿no? Son además el marco donde nace y se agrava el ciberbullying. Por eso el ciberbullying es en parte muy idéntico al bullying, pero en parte tiene todos estos elementos que hacen que el control sobre la conducta agresiva o el control sobre la propia vulnerabilidad de la víctima se desdibuje. Es decir, estoy hablando de estas cosas porque están ahí y la persona tiene más dificultades. ¿Por qué? Porque la pantalla es fría, la pantalla no me da el feedback que busco. Para que me dé el feedback de estoy siendo amistosa con mis amigas, yo me tengo que esforzar en que las 3 caritas que estoy viendo ahora mismo representan a 25 más y que todas son tan amistosas como las 3 que estoy viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque de suyo no me lo dice, porque esas 28 están ahí escondidas, no sé si me están queriendo o no me están queriendo, pero Paqui se esfuerza en sonreír y lo cual me indica de puedes seguir, puedes comunicarte, podemos comunicarte, ¿no? Bien, la búsqueda del encuentro es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque somos esos bichitos sociales que cada vez además más las civilizaciones se han empeñado y lo han conseguido. Lo que pasa es que después ha llegado la destrucción de la civilización. O sea, en conseguirlo. El ser humano es como es porque la sociedad continuamente se empeña en educarlo, ¿no? Bueno, para comprender el daño del ciberodio, por otro lado, y esto ya no es, digamos, mi experticidad, por otro lado, el concepto de ciberodio, si es que es lo que queremos, porque Paqui me había dicho siempre de contribuir aquí, porque estabais en un momento de mucha reflexión sobre la ciberconducta, sobre la cibercomunicación, sobre la cibereducación, la ciberconvivencia. Es decir, por otro lado, el concepto de ciberodio, tal y como se describe actualmente en la ciencia, es un constructo de estudio de la sociología o de los que tienen esa perspectiva muy sociocultural, ¿no? Vamos, no es mi caso, aunque a mí me encanta el mundo social, pero quiero decir que no, si lo buscáis por ahí en internet encontraréis que toda la literatura seria sobre ciberodio proviene de la sociología, ¿no? Bien, a mí me gusta respetar los constructos, las ideas, desde el origen de la disciplina que las crea, ¿no? Bien, la naturaleza y características de los grupos, las ideologías más o menos ingenuas, pero más o menos perversas, más o menos clasistas, más o menos extremistas, neofascistas y los intereses políticos y económicos, eso está dentro del constructo ciberodio. Nosotros hemos empezado por la psicología, hemos empezado por lo más básico de la psicología, que son esos patrones o unidades de comportamiento que se llaman, que articulan las emociones. Y hemos intentado empezar por ahí. Pero tenemos que ser conscientes, si queremos tener un debate que aproxime la ciencia y las cosas que pasan, que tenemos que tener un debate sabiendo que tenemos que respetar que quienes están dando un empujón intelectual serio son, bueno, por un lado la sociología, desde el punto de vista más empírico, más de investigación empírica, pero también la sociopolítica, pero también digamos, los grandes intelectuales que están escribiendo, avisando, analizando la historia pasada, analizando el momento y analizando el miedo que nos podría dar el futuro si todo sigue como está la cosa, ¿vale? Vale, no basta saber que Internet y las redes sociales están propiciando
que jóvenes deseosos de afecto y filiación. Tenemos que pensar otro día, hablar de la filiación, del engagement, del compromiso con el otro, del compromiso con la escuela, del compromiso con la sociedad, del compromiso con el futuro, ¿no? Esos jóvenes deseosos de esa engage, de esa filiación, buscan en ella lo que la realidad no les da, a ellos, o ellos creen que no son capaces de encontrar. Por eso también hay que pensar un poquito en la autoestima cuando se dice que tanto los violentos como los que hacen expresiones de odio en realidad son muy inseguros. Pues sí, es verdad, ¿eh? Por eso posiblemente una manera de intervenir, si es que después hablamos de cómo intervenir, es, bueno, a esta gente hay que intentar encontrar cuáles son los puntos de gran dolor que pueden que estén pasando o hayan pasado, de frustración, de soledad, de falta de autoestima. Bueno, hay que saber que los contenidos de odio que portan las redes sociales se presentan como prolongación, aquí pongo el acento, de oscuras emociones como la ira. Entonces, bueno, si queremos nos acercamos más a la ira y si no nos quedamos con el odio, ¿no? Y de las inquietantes y destructivos sentimientos alimentados por diseños de inteligencia artificial mediante algoritmos que seducen y producen adicción en el individuo. Con buena lógica, los contenidos de odio de la red social van organizando lo que la sociología llama el discurso del odio. Cualquiera de estas cosas en donde yo he puesto el acento, yo simplemente la ofrezco para que vosotros, compañeras, me digáis esto exactamente como lo entiendes. O, por otro lado, el discurso del odio. Cuando hablamos del discurso del odio, ¿de qué estamos hablando? Por eso, humildemente, con esto acabado, acabo diciendo que en realidad yo hablo de lo que sé, pero que el discurso del odio es una cosa que le afecta a todo el mundo. Porque lo que pasa en las redes va creando el discurso del odio y a su vez gente que quiere meterse en todo esto tiene que aprender el sentido del discurso del odio. Y con esto he terminado y no sé si ha sido 15 minutos. Sí, más o menos, más o menos. Soy muy habladora, ¿lo sabéis? Sí. He terminado y ahora quiero escucharos y quiero que discutamos y quiero que pensemos. Sí, a mí me gustaría plantearte, Charo, una cuestión y es cómo los seres humanos que realmente estamos en un proceso de socialización de los valores, de las normas, que los vamos interiorizando poco a poco, ¿no? Y cómo esa interiorización se va a convertir en algo que se elimine, es decir, lo que tú llamas muchas veces la neblina moral, ¿no? Ah, qué bonito. O la desconexión moral, ¿no? En los últimos artículos que has escrito has hablado de la desconexión moral y de esa neblina, ¿no? Que parece que a los seres humanos pues nos distorsiona sobre todo porque distorsiona los mecanismos que tenemos de autocondena de nosotros mismos, es decir, de entender que hay cosas que no están bien y que, por tanto, en las redes sociales o individualmente nos parece que están bien. ¿Cómo se puede producir, cómo se produce esa desconexión moral, aunque ya algo has apuntado, ¿no? ¿Cómo se produce poquito a poco para que esa desconexión moral llegue a un discurso de odio de manera que a mí, la persona que tengo enfrente o la persona que tengo en la red, no me interesa? No me interesa porque yo me autojustifico como que no vale, o como que no tiene ningún valor, o como que yo le puedo acusar, o lo puedo odiar. De manera que eso para mí me recuerda a la filósofa Hannah Arendt, ¿no? La banalización. Sí, yo leo mucho a Hannah Arendt, la he leído siempre, y se están haciendo ahora muy buenas cosas sobre el propio discurso de Hannah Arendt. Está, digamos, profundizándose. No sé si recordáis, voy a cogerlo por el final, pero quiero llegar a lo que tú me preguntabas. No sé si recordáis que cuando Hannah Arendt hizo lo que le mandaron a hacer, era periodista y tenía que asistir al juicio que se le estaba haciendo a Eichmann, escribió lo que escribió, ¿no? Y, bueno, la sociedad israelí, ¿quién no lo iba a decir?
40 años más tarde, 50 años más tarde, la sociedad israelí se cabreó muchísimo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que no son, que este no es el culpable, tan malo, tan malo, tan malo, que es muy malo, muy malo. Cuanto más malo sea alguien, más capacidad tenemos para separarnos de él. Sería, él no es como yo soy humano, él no es humano, ¿no? Bien, ¿y qué pasó? Pues que se oscureció el trabajo de Hannah Arendt. Ella ya era muy reconocida con anterioridad, porque era una intelectual importantísima con anterioridad. La sociedad americana la rechazó. ¿Por qué? Porque el lobby israelí lo rechazó. Ahora se está volviendo a editar. Y se está volviendo a editar porque estamos en una situación muy parecida. Esta situación sociopolítica se parece a la de los años 20 del siglo XX, ¿vale? Entonces, la neblina moral es eso. No es, la neblina moral es no quiero entrar a comprender. ¿Por qué? Porque si entro a comprender, comprendo, y entonces no puedo seguir diciendo que todos los musulmanes son terroristas. No entro a comprender porque, fíjate tú, no entro a comprender lo que significa los españoles primero. Es decir, que hasta que no se coman todos los españoles, aquí no puede comer nadie, ¿no? Siendo que hay muchísimos españoles. ¿Qué significa la patria primero? ¿Qué significa? Cuando estoy hablando, como tú muy bien decías, de la civilización, estamos hablando de la humanización. Bien, ahora ya te contesto. Estamos investigando desde hace 15 años el desarrollo psicológico de los mecanismos que contribuyen a que existan fenómenos como el bullying. Porque el fenómeno bullying existe en todas las escuelas de todo el mundo. Nos hemos cerciorado de cómo hay y cómo funciona. Estamos buscando por qué. Bien, afortunadamente la ciencia el mundo, o sea, el ámbito disciplinar neurocientífico nos está dando unas oportunidades extraordinarias. Porque hasta hace como 20 años, 30, como mucho, el cerebro social no se había estudiado como se ha estudiado ahora. No significa que hayamos avanzado mucho, pero hemos avanzado lo suficiente como para saber aproximadamente la relación que hay entre el llamado cerebro social y el cerebro racional. Y ahí nos encontramos la ética. Nos encontramos, desde el punto de vista psicológico, la conducta moral. Desde el punto de vista sociológico y general, la ética. Y desde el punto de vista de las emociones, que es más profundo todavía, encontramos el control o no control de la ira. Y no nos salimos del cerebro. Cuando digo no nos salimos del cerebro no significa que yo me haya vuelto neuro. Yo hago psicología y los neuros hacen neurología. Y hacen, es decir, lo que yo hago es leer a los neuros. Y traerlo a la interpretación. Bien, llevamos un cierto tiempo investigando sobre cómo funcionan los mecanismos de desconexión moral con los instrumentos que nosotros tenemos, que son instrumentos de carácter psicológico. Y lo que sí hemos comprobado que es la presencia de moral disengage mecanismos, es decir, los mecanismos de desconexión moral en la estructura organizacional del bullying está muy presente. Es una pena, pero cuando dices que se están leyendo algunas cosas mías, yo animo a que leáis las científicas, ¿no? A las que publicamos en el mundo científico. ¿Por qué? Porque son mecanismos muy interesantes. Por ejemplo, la deshumanización, que es un mecanismo por el cual fácilmente esos que son tan malos, yo no los quiero, son malísimos, malísimos, y hay que matarlos además, porque últimamente en la sociopolítica, bueno, nada más que tenemos que ver lo que ha hecho Netanyahu con 70.000 criaturas. Y bueno, y la gente desayuna todos los días lo mismo que si no lo estuviera pasando. ¿Eso qué? Muy parecido a lo que hizo Hitler. Y lo de Hitler lo hemos comprendido, ¿cómo? ¿50 años más tarde?
o no lo hemos comprendido suficientemente y ahora lo tenemos delante y no somos capaces de verlo. No sé si me estoy liando, pero lo que quiero es que te des cuenta de que el discurso sociológico y sociopolítico, cuando ha hecho una buena lectura de los otros discursos más básicos, es que te lo encuentras que te entiendes con ellos. Porque tú dices, todo lo que te puedo decir de la empatía, el otro día hablábamos de la empatía, ¿no? Lo que yo te puedo decir de la empatía lo digo desde donde la he estudiado. Pero es que Risolati lo dice desde donde él lo ha hecho. Pero es que tú eres capaz de hacerme la pregunta que me hiciste el otro día. Cuando yo explicaba la empatía, no me acuerdo qué cosa de la empatía, y tú dijiste, esto tiene que ver con las neuronas espejo. Bien, claro que tiene que ver con las neuronas espejo, pero ojo, no tanto como quisiéramos. Es decir, la empatía no es la clave de todo. Si la empatía no funciona con el criterio moral, la empatía es una copia. Perdona, que Nelly hace un rato que quiere hablar y yo le veo con la mano levantada y Carlos seguramente que también. Hola, a ver, Charo. Pero Carlos me encanta, pues lo tengo enfrente. A Nelly no la veo, pues está un poco yo escondida. Vete un poquito más a la ventana. Ahora te veo. Vale. Carlos lo veo y me hace así, por lo tanto. A ver, Nelly, que tú querías decir algo. No, solo yo creo que no. Me voy a pasar rápidamente. Te quería comentar todo eso que has dicho de los adolescentes, la necesidad de afiliación, la necesidad de tener un consenso, ser parte de que el grupo. Yo he tenido una experiencia trabajando con alumnado de FP Básica, que son chavalas 17, 16, 17 años, que me asustaban. Me asustaban los comentarios que hacían, las cosas pero además podía haber marroquíes, podía haber negros, o sea, que he tenido de todo tipo de gente en clase. Y entonces era tremendo que como ya no era esas cosas que se pensaban antes pero que no se decían, ahora se dicen y se dicen con una fuerza, con un desparpajo que a mí me alucinaban. Y tenía que decir, pero vamos a parar un momento, ¿qué quieres decir? ¿Cómo quieres decir? Pero lo cierto es que aquello estaba allí y a mí aquello me preocupaba y me sigue preocupando mucho, porque son chavales y chavalas jóvenes, bueno, más chicos, los que están votando a Vox, porque eran tan radicales que yo decía, pero eso les dejan pequeños a los de Vox. En mi clase, los círculos de diálogo que hacía con ellos, me asustaban mucho, que viene a ser eso que dices tú. Pero como no tenemos mucho tiempo, nada más en ese comentario. Yo creo que he visto preguntas por ahí, yo creo que es mucho más interesante que contestes a las preguntas. Y tú y yo nos vemos la semana que viene o dentro de un mes. Es verdad, voy a tener la ocasión de esto mismo. Vale, pues ya está. Y lo hablamos despacio, Charo. Venga, un beso. Gracias, Nélida, me encanta verte. Muy bien, Charo, pues buenas tardes y enhorabuena por el discurso y demás, ¿no? Y como, mira, retomo un poco por plantearte lo que en el chat va saliendo, tus últimas palabras cuando tú has dicho que esto no es nuevo, lo que son nuevas son las vías por las que se propaga la ira y el odio, ¿no? Porque, como tú bien dices, bueno, pues más que la mayoría tenemos ya una trayectoria y hemos sido alumnos en la escuela y hemos visto esto, ¿no? Yo me acuerdo de la primera vez que yo te vi, que fue en el año 91, en la Consejería de Educación, que trabajaba yo entonces allí, y tú llegaste con un equipo del Reino Unido, que estabais ya trabajando en el bullying, y a contarle allí a nuestro director general de qué iba aquello del bullying y que teníamos que hacer algo porque esto era... Entonces, aquello, fíjate que en aquel momento fue como una novedad, ¿no? Decíamos, joder, es verdad, pues si esto ha existido toda la vida, estaba como asumido, ¿no? Pero esto ha cobrado una dimensión tremenda, ¿no? Y mira, aquí las preguntas que aparecen en el chat, unas hablan de la repercusión individual, del qué se puede hacer, pero yo te plantearía, para enmarcar un poco todo esto, que el discurso del odio es algo que, tras la lectura de tu artículo y demás, podría parecer que es espontáneo, pero tú misma has mencionado otras cosas, el discurso del odio es dirigido. Yo no sé si podríamos en niveles, ¿no? Un nivel... 3 niveles de macro, meso, micro, ¿no? Sí, mi última frase es eso, es decir, si queremos aproximarnos a la complejidad del discurso del odio, debemos ser sensibles a una aproximación. Me gusta esa expresión, es una expresión inglesa, ¿no? El approach, porque es más humilde que nuestra definición, ¿no? A una aproximación que es la que hacen los sociólogos y los sociopolíticos, ¿no?
que es la que tú acabas de dibujar y la que yo reconozco al final. Es decir, ¿por qué? Porque los aspectos psicológicos son muy importantes, pero los fenómenos sociales están ahí empujando. Y retomo lo que decía Nelly. Es decir, a lo mejor hay cosas que siempre han pasado, claro, pero a ella le sorprende la displicencia, la arrogancia, la alegría con la que se están diciendo cosas monstruosas, ¿no? Y ¿por qué? Pues porque el discurso del odio lo acoge bien, porque ya se ha creado un clima donde el discurso del odio, bueno, parece que es una opción más, ¿eh? Y no es una opción más. El gran problema de la sociedad, y yo a veces escribo directamente, que o arreglamos un poquito las cosas o nos vamos cargando la civilización tal y como la conocemos, ¿no? Por un lado, el discurso del odio es absolutamente destructivo. ¿Por qué? El ejemplo muy concreto, en la medida en que Donald Trump considera que el discurso, el único discurso posible, es el que él sabe hacer, que es compro, vendo, pero siempre gano yo, y lo instaura en el país más importante del mundo y el que tiene el ejército más grande del mundo. Y dice, no, a partir de ahora, no al derecho internacional público, no a los derechos humanos, sí a la guerra, sí a la invasión. De hecho, Trump apoya la invasión de Ucrania tranquilamente y ya nos hemos acostumbrado. Y dice que nos va a quitar Groenlandia y aquí todo el mundo... ¿Por qué? Se ha hecho, como decía Nelly, y da miedo que esto sea así de fresco. Pero claro, visto desde el lado psicológico, tranquilos, porque es verdad que están esos chiquitos, pero hay otros que han paralizado las calles de Londres, las calles de España, de cualquier ciudad de España, para luchar contra el genocidio. Es decir, no nos apresuremos a creer que esto está todo perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque el futuro es de los jóvenes y nuestra obligación es que los jóvenes no solamente mantengan las claves de la civilización. Es decir, estoy hablando de derecho internacional público, de los derechos humanos, de reparto de la riqueza, de apoyar la democracia, de poner en evidencia que el fascismo es muy malo y destruye a los individuos, y alertar, ¿no? Es decir, yo no soy pesimista, yo soy optimista, ¿no? Lo que sí es verdad que yo no tengo las claves todas, porque la psicología tiene ciertas claves. Y en este asunto la clave que puede aportar la psicología es la complejidad neurofisiológica de la ira y el papel que tienen las emociones y cómo se está abusando de las emociones para hacer que la gente no piense, que la gente se adhiera, que la gente sea fanática, bueno, y esto trae muchos riesgos, ¿no? Una pregunta también que hace Javier, en el sentido de que si este odio de las redes tiene vínculo con el odio a sí mismo o a sí misma, que desemboca o puede desembocar en conductas autolíticas. Como esto es muy interesante, Carolina. Tus preguntas siempre son muy interesantes. Es decir, la conducta autolítica hace 20 años era muy esporádica o los medios de comunicación no se habían enterado, ¿vale? Y, por tanto, la gente normal, que no estudiamos el suicidio, un compañero mío es experto y el otro día estuve en un diálogo como este con él, y es impresionante lo que se sabe ya, ¿no? Y también es impresionante, o sea, también es importante saber que el aumento del suicidio o las conductas autolíticas un poquito más, pero forma parte de muchos problemas que tienen los adolescentes, ¿no? Pero tampoco está aumentando tanto. Pero es el riesgo más grande que tiene el problema de la violencia y el problema de las dificultades en las relaciones interpersonales de los chavales y los adolescentes. Pero también ahí seguramente hay una parte que yo no puedo hablar de ella, porque mejor que lo hablen los sociólogos que están especializados, de cómo va funcionando esto y hasta qué punto, digamos, unas claves culturales tan, vamos a decirlo en su nombre, tan jodidas como las que están pasando, puede estar impactando
la vida y la vida del pensamiento de esos chicos de los que hablaba Nelly. Es decir, a cómo han llegado hasta ahí. ¿Cómo se ha llegado hasta ahí? Entonces, yo creo que pues, si te tengo que contestar con el corazón en la mano sobre tu pregunta, te tengo que decir que desde el punto de vista psicológico, el suicidio es posiblemente uno de los fenómenos más difíciles de definir a priori. ¿Qué significa a priori? Antes de estar muerto, ¿vale? Es decir, a priori es cuáles son las intenciones, cómo se expresan las intenciones, cómo es el estado patológico de un individuo en términos de sus sentimientos, sus emociones. Tú lo has dicho antes, su amor o desamor a sí mismo, que en términos coloquiales le llamamos la autoestima. Por eso es tan importante intervenir en la escuela con modelos que desde ya planteen que la ética posible es la ética del cuidado. ¿Por qué? Porque todos queremos cuidar a nuestros viejos, pues no tanto, sino que el discurso del odio se puede transformar en el discurso del cuidado, en el discurso del amor y empezar a ser los que creemos en eso, tan displicentes como los niños de la escuela de Nelly, es decir, no, es amor lo que hay que poner donde tú pones odio, es apego. ¿Por qué? Porque normalmente a veces debajo hay lo que tú dices, un odio hacia sí mismo. Y no hay nada más importante que la escuela puede hacer, la familia, la escuela puede hacer por la gente, que enseñar a los niños a comprender sus emociones. Porque los niños se asustan de su ira. Y nosotros también nos asustamos de nuestra ira. Pero tenemos el mecanismo inmediato de decir, ojo, tranquilo, porque estoy enfadada, porque estoy tan cabreada. Vamos a ver, racionalicemos, devolvamos a la escuela lo que la escuela tuvo cuando la sociedad quería escuela de todas, lo que aquellos socialistas ingenuos o más o menos poco especializados decían sobre la escuela, hay que ir a la escuela, hay que tener escuelas. ¿Por qué? Porque la escuela es racionalidad o debe ser racionalidad. ¿Eso significa que no debe asumir las emociones? No, eso significa que hay que ayudarle a los niños a que transformen sus emociones, las junten con su pensamiento y gocen de ellas. Y cuando uno goza de la alegría, en realidad la ira no tiene tanto que hacer allí, ¿no? Yo no estoy viendo las preguntas. Claro, pues mira, aquí ¿cómo te diría? El chat está que arde porque hay muchísimas cuestiones que se plantean, no sé si dará tiempo a todo. Yo he ido clasificando un poco según el contenido. La primera ya la he resuelto, es la repercusión individual. Paqui hablaba de una repercusión social, si la democracia está amenazada de manera irreversible con el discurso de odio. Y luego hay 4 que plantean qué se puede hacer, ¿no? Hay muchas preguntas, interrogantes sobre esto, de Javier López, de Inés, de Josep, de Paqui Olías, ¿no? Y si quieren las leo porque igual no sé si ellos quieren expresar algo y si Carolina ve que le dé paso a alguno de ellos por si quiere ampliar un poco la cuestión que están formulando, como veáis, o bien yo las leo. Dice, ¿cuáles son las resúmelas, porque hay muy poquito tiempo. También, Charo, tú vas a determinar, y bueno, y quienes asistís, estamos ya casi en el límite, entonces yo creo que es mejor eso, tu resumen está muy bien, y si te parece, Charo, ella interviene, ¿no? Porque hablan de eso. Pues mira, pues si tengo que intervenir, como no me da tiempo a leer todas las preguntas y sintetizar, yo quiero intervenir con una cuestión personal. ¿Cuál es la cuestión personal? La cuestión personal es que me he encontrado con Carlos y cuando ayer Paqui me hablaba de Carlos, mi memoria de vieja no lo localizaba. Y cuando me ha contado la aventurilla aquella donde yo iba por los pasillos redondos aquellos de la República Argentina 21, ¿te acuerdas? Quiero decirle a Carlos que me escucharon. Es decir,
que todo no fue perfecto, pero a mí me escucharon. Sí. Y a mí me puso ¿cómo se llama? El director general, creo que se llama, o no sé si era el No hablaste responsable con de la un educación consejero de que era la Antonio Pascual, entonces. Ah, bueno, sí, pero yo con Antonio Pascual estaba muy alto para que yo codearme con él. Sería Sebastián Cano. Seguramente, No Sebastián Cano pero y... era el ejecutivo. En el caso concreto de Sevilla Sí. era el ejecutivo. El ejecutivo, que es no sé, el delegado de educación, ¿no? Me dijo, eso que me estás diciendo, ¿cuánto me va a costar? Y yo le dije, 0. ¿Por qué? Porque lo que te estoy ofreciendo es un proyecto internacional donde me han dado ya el dinerito por las cosas como yo las dije y yo tengo mi dinero y a ti solo te va a costar que me escriba una carta a la escuela y le diga que estaríamos todos muy contentos si vienen a una reunión conmigo. Se presentaron, yo creo que 200. Y así empezó el proyecto Sevilla Antiviolencia Escolar. 4 años, 23 escuelas de los 4 barrios más pobres, pero pobres, porque en aquella época la pobreza significaba que no llegaban comidos, que los maestros, algunos decían, no, si yo lo que tengo que hacer es darle desayunar como sea. Es decir, fue la intervención de ese señor que les dijo, venid, porque os van a contar una historia que esto ha pasado siempre, pero aquí esta dice que esto se puede arreglar. Bien, esto es tan importante, la acción política y administrativa para que las cosas sucedan. Entonces, me ha gustado mucho escucharte. Y como ejemplo de emociones, de que él se acuerda de mí, de aquello, hace, yo sé, 30 años, 25, 38, no sé, un montón. Y esto es bonito encontrarte ahora, encontrarte aquí y hablar, ¿no? Juntos, dialogar. Entonces, voy a ver si consigo leer qué se puede hacer. ¿Cuáles son las actuaciones concretas más eficaces desde tu punto de vista para contrarrestar la deriva del odio? Nosotros tenemos trabajando, instalado en las escuelas de Córdoba, en un número alto de escuelas de Córdoba, un programa que se llama Cuídame, absolutamente basada en los rendimientos, en los resultados de la investigación sobre desconexión moral, empatía, actividades tradicionales de la convivencia, trabajo digital, etcétera, ¿no? El programa es Cuídame. Nos ha costado bastante que se entienda entre los agentes que son necesarios para nosotros, los CES, los directores de los CES, los orientadores escolares, que se entienda que el Moral Me, se llama así el proyecto original científico, ha producido el Cuídame. Es decir, como muy bien se ha dicho antes, a aprender a amar, a aprender a disfrutar de la alegría de los amigos, a que esto le interese a los maestros, que a los maestros les interese la alegría de los niños, la satisfacción, que les guste más estar con los amigos que estar con la pantalla. No digo que se vaya a conseguir muy rápidamente, pero digo que esa tiene que ser nuestra mirada. Es decir, una aproximación a la vida afectiva, emocional, y a la racionalidad en la comprensión de los hechos. Porque la letra no entra con sangre entra el dolor, con sangre entra el odio. Y la alegría es portadora de muchas cosas que entran, ¿no? Bueno, pues lo estamos proponiendo, lo estamos ejecutando, se evalúa, se publica. Y luego después a veces nos despedimos de los maestros y otras veces no nos despedimos, sino que ya tenemos otro proyecto para que tire para adelante. ¿Tú crees, Charo, que las labores porque has hablado de Cuídame y eso me ha suscitado pues el lema que tenemos en Convive, ¿no? De cuidadanía, ¿no? La cuidadanía entendida como el cuidado de nosotros, el cuidado de los demás y el cuidado del entorno en el que estamos acogidos. Es decir, claro, tenemos que cuidarnos y cuidar, ¿no? Pero además te digo una cosa, por eso estamos aquí, los que estamos aquí. Porque yo me siento partícipe del Convives, porque a pesar que no puede estar uno en todos los sitios, cada uno está donde puede, ¿no? Pero yo me siento partícipe. El Convives fue creado por nosotros, ¿no? Hace 25, 30, ya no me acuerdo, que hablamos de Convive. Y cuando ya estudiado ya mucho el ciberbullying, lo que escribí es un libro que se llamaba La ciberconvivencia.
Porque lo que tenemos que hacer es enseñar a los niños a convivir con la satisfacción que da el convivir también a través de los dispositivos. ¿Cómo? Haciendo que nuestras emociones y nuestro pensamiento sea armonioso con lo que de verdad estamos defendiendo. Estamos defendiendo el gusto, el placer de encontrarnos, de aprender los unos de los otros, de que yo os comunique cómo me como la cabeza con las investigaciones y vosotros me digáis cómo estáis esforzándoos para que el convives tenga sentido. ¿Puede haber algunos avances, Charo, ya quizás a lo mejor ya casi terminamos? ¿Puede haber algunos avances en aquellos, bueno, en los centros ahora tú sabes que ya los dispositivos móviles muchas veces hay muchos centros que lo tienen prohibido, las consejerías de toda España pues cada una ha creado una serie de normas, ¿no? Yo escuchaba el otro día en algunos centros diciendo, en centros de primaria y de secundaria, dice, por primera vez veo a los niños y a las niñas no en los rincones escondidos viendo el móvil, sino jugando otra vez en el patio. Qué gusto. Por eso hay que ser optimista, porque afortunadamente lo mismo que en la confrontación interpersonal, hay siempre alguien que salta y dice no, a ese tú ¿por qué le vas a pegar? A ese tú ¿por qué le vas a quitar el bocadillo? Y ese es un defensor. Hemos tardado, pero en los últimos 10, 12 años nuestras investigaciones están trabajando sobre qué tienen los defensores, en cuáles son las claves de ser defensor y qué impacto tiene, y cómo eso terminará dándonos frutos sobre qué hacer en la escuela, ¿no? Tenemos cosas tan interesantes como que sabemos que lo que de verdad son defensores son los que tienen menos desconexión moral. Claro. Que los que de verdad son defensores son los que juegan mejor con su propia empatía y con la empatía de los demás. Bueno, esto es una evidencia científica que sirve para que apoyemos lo que de manera natural surge del grupo, porque del grupo surge la violencia, pero el 80% de las criaturas no están implicados en bullying. El 75% no están implicados en bullying. Por lo tanto, de momento somos más los buenos, Claro. Antonio Lobato seguramente que tendría mucho que decir en cuanto a eso, porque frente a esos haters, ¿no? A los odiadores por sistema, pues él crea pacificadores, gente que luchan por los derechos humanos y gente que va precisamente eso, como combatiendo a favor de esos derechos humanos y de cuidar a los demás, ¿no? ¿No, Antonio? ¿Antonio? Sí, le he abierto el micro, pero no sé si podrá hablar. Sí. Porque está con el móvil. Sí. ¿Me oís? Sí. ¿Te oímos? Pues bueno, antes que nada dar las gracias a todos mis compañeros por la iniciativa y gracias a Charo por su interesante exposición y por la participación y por el movimiento que hay. Como dice Paqui, llevamos más de 10 años en la Bahía de Cádiz intentando trabajar contra esos discursos del odio y contra, sobre todo por la parte de los temas de racismo y de xenofobia, ¿no? Que nos preocupan mucho, ¿no? Yo quería hacer una aportación y es con respecto a algunas cosas que he leído de los que estáis interviniendo sobre el qué se puede hacer, ¿no? Entonces, después de estos muchos años, en los institutos de la zona hemos constatado algunos fracasos experimentales, como por ejemplo, hay una cosa muy típica de los adultos o de los docentes, ¿no? Que decimos, no, mira, cuando tú dices que los migrantes nos quitan el trabajo, esto no es verdad. Entonces aportamos una serie de estadísticas brutales demostrándole que no es verdad. Entonces el tópico de que han aumentado las agresiones, de que hay más delitos, mira, es que esto es el Ministerio del Interior, ¿sabes? Y el Ministerio del Interior, fíjate estos datos. Entonces les enseñamos unas pirámides que demuestran científicamente que no. Pues ¿sabéis qué ocurre? Que no funciona. Que nos da la sensación que quizás las respuestas no deben ser científicas a una reacción emocional, sino también emocional.
Bueno, Entonces, yo no he dicho nunca científica. Quiero decir que la palabra científica, una respuesta científica, he dicho racional. He dicho la respuesta con el pensamiento. He dicho la llamada a la tranquilidad. Es decir, mira, cuando tú has puesto el ejemplo de lo que dicen ellos y de cómo vosotros habéis explicado de una manera racional, con datos, ¿no? Pero también habéis explicado con una actitud emocional de tranquilidad, de reflexión. Puede que en ese momento el chiquito salga huyendo y no lo consiga. También es una cuestión de tiempo. Recuerda que la educación es una cuestión de tiempo y que uno nunca termina de ser una persona suficientemente bien educada. Quiero decir que se transmite al mismo tiempo la actitud. Yo creo que todo aquel que tiene algo que decir en términos reflexivos, como lo que tú has hecho, como Paqui te da la palabra porque teníamos ganas de escucharte, ¿no? Esto es un ejemplo y esto también se transmite. Porque, como tú muy bien dices, el jugar con las emociones es muy importante, ¿no? No estamos aquí a cerrar el mundo emocional. Estamos a que cada quien comprenda sus propias emociones y se perdone a sí mismo si tiene un momento de ira y comprenda la ineficacia y la destrucción del odio. Que lo comprenda poco a poco, Y tener confianza. Son los jóvenes los que más se han levantado contra los grandes genocidios, contra las grandes injusticias. Eso nos dice que la generación que viene detrás de nosotros para nada está perdida. Y por lo tanto tenemos que tener, digamos, la confianza de que se están haciendo cosas extraordinarias en las escuelas y en los institutos. De vez en cuando, no mucho, pero los medios de comunicación nos muestran a unos jóvenes que dicen unas cosas que uno dice, pero qué madurez. Es decir, yo estoy completamente segura de que los miedos de que los jóvenes se van a la extrema derecha y tal y cual son razonables, pues porque parece que esa tendencia. Pero ojo también con las comunicaciones, que cuando se mienta mucho un asunto, no sé si os habéis dado cuenta, pero los periodistas cuando hablan con un político, si pueden, le sacan un tema de desamor al otro equipo, al otro grupo. Si pueden, ahondan en el conflicto. Si pueden, invitan a que hable duramente. Pero no sé si os pasa, pero a mí me pasa que cuando veo a esos políticos que nada más que echan basura por esa boca, es que ya ni los oigo. Lo siento que no me significa. Y cuando veo a un político que habla de manera razonable y prudente, digo, oye, me tranquilizo. Quiero decir que yo no estoy proponiendo la racionalidad única. Estoy proponiendo el beneficio de una escuela ecológica, de una escuela con conciencia, de una escuela sensible. El valor que más valoran todos los estudiantes de su maestro, y esto te lo digo con datos míos, en un trabajo de los primeros 90 y muy interesante, que fue el que me reveló lo que significa convivencia. El valor más importante que los niños atribuyen a su maestro es que se ocupe de él, que le diga buenos días por la mañana, que le sonría, que lo reconozca, que le diga su nombre y que no le diga ese que está haciendo mucho ruido. Es decir, la batalla no está perdida. Y no está perdida porque los educadores estamos en ello, en mi opinión. Charo, muchas gracias. El otro día veíamos un lema en el que decía, en un techo, maestro, estamos aquí. Estamos aquí abajo. Míranos, reconócenos, nómbranos. Somos y estamos aquí, ¿no? Efectivamente, bueno, pues hagamos de las buenas noticias también noticias. Sí. Las buenas noticias tienen que ser noticias y no las malas, simplemente. Y en este mundo, pues parece que potenciamos desde la opinión publicada a la opinión pública como que las malas noticias son las que venden, ¿no? Te agradecemos mucho, Charo,
la tarde que es un placer. Yo he sentido que me reunía con mis amigos de toda la vida. No ha habido ni una deserción. Todo el mundo ha permanecido conectado, escuchándote todo el tiempo. Esperemos que sea, una de las primeras, pero de una larga amistad, porque cada uno de los aspectos que tú has leído da para mucho. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vosotros por escucharme, por invitarme. Me siento bien porque con tantos años de sentir que formo parte del Convive, sentía que no había aportado y ahora por lo menos os puedo contar esto, que yo estoy en que hago estas cosas, que a veces son muy complicadas y otras veces dan la satisfacción de encontrar a los amigos. Así que no te digo nada lo intensa que nosotros somos y lo pesada que somos. Así que por eso he venido, porque nos parecemos en eso. Yo también soy intensa. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias, Rosario Ortega. Qué maravilla, agradecidísimas desde Convives. Y por supuesto, muchísimas gracias también a todas las personas que os habéis apuntado, que estamos aquí participando y activando nuestro sentir y nuestro pensar y nuestro hacer. Así que muchísimas gracias. Gracias mil a todos. Un abrazo grande. Hasta siempre. Muchas gracias.